hay aquí algunos alumnos que me conocen por el seminario también y por el práctico. Bueno, vengo con muchos años en la práctica con niños, con adolescentes, con el trabajo con niños con capacidades diferentes. Así que bueno, la idea es poder abrir un espacio en donde sobre todo pongamos en cuestión nuestra experiencia, nuestra articulación con cómo pensamos las articulaciones con la clínica y con lo teórico, con la orientación que nos invita a pensar y a trabajar con niños y adolescentes. Así que cuando quieras, Gaby. Bárbaro. Ro, la segunda. Bueno, vamos a dividir esta clase en 3 momentos. Primero vamos a pensar algunos ejes ligados al proceso de constitución psíquicas en niñas y adolescentes, ¿no? Después vamos a abordar el tema de diagnóstico en niños y adolescentes y el trabajo con los padres, el trabajo diagnóstico, ¿no? Algunos aspectos teórico-técnicos que va a desarrollar Paola. Y en el tercer momento vamos a hablar sobre el proceso de tratamiento analítico con niñas y adolescentes, también algunos aspectos teórico-técnicos y en particular el trabajo con los padres, ¿no? Es importante tener en cuenta que en cada orientación teórica vamos a encontrar una concepción sobre la subjetivación, sobre el psiquismo, derivado de esa concepción de la constitución psíquica, vamos a tener una teoría de la psicopatología y derivado de este cuerpo teórico, una teoría acerca del tratamiento clínico, ¿no? Del tratamiento, una teoría de la cura. ¿Sí? Hay una lógica interna en cada teoría, en cada perspectiva teórica que es importante ir comprendiendo. La siguiente, Rocío. Entonces, a nivel general, nuestro posicionamiento tiene que ver con partir del supuesto de que las teorías son intentos de dar cuenta de la realidad y por definición es incognoscible, o sea, lo real es incognoscible. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener, no vamos a asumir una postura dogmática en relación a las teorías, ¿no? Sino que las teorías son eso, intentos de pensar la práctica, la realidad, por lo tanto siempre están en construcción las teorías, ¿no? No nos vamos a adherir a modelos rígidos dogmáticos, ¿no? Y por otro lado, nos adscribimos a un movimiento de las últimas décadas dentro del psicoanálisis, que es un movimiento deconstructivo, ¿no? Algunos referentes del psicoanálisis argentino lo están trabajando mucho, como son Ricardo Rodulfo, Silvia Bleichmar, Beatriz Janín, ¿no? Esta perspectiva que toma aportes de la escuela francesa, de la escuela inglesa y de la escuela freudiana también, eh, también va a ampliar hacia pensar aportes del campo de la filosofía, de la sociología, de la crítica política. Entonces son autores que van hacia lo que se llama el psicoanálisis ampliado, ¿no? A involucrarse en movimientos de pensar los derechos, a pensar las problemáticas actuales. Por ejemplo, Silvia Bleichmar hizo importantes aportes para pensar los efectos de la dictadura en la sociedad, en el psiquismo. Hizo aportes muy importantes en relación al terremoto de México, cómo intervenir en la comunidad con los efectos traumáticos. O sea, son autores muy comprometidos con problemáticas de su tiempo. Beatriz Janín ha creado el Fórum Infancia, ¿no es cierto?, que es este movimiento tan importante, interdisciplinario, de lucha contra la patologización y la medicalización de las infancias y las adolescencias, en clave de derechos. O sea, son
autores que van más allá del trabajo en consultorio, ¿no? Hacen aportes para el cuidado de los derechos de las infancias y las adolescencias, ¿no? O sea, hay una ética que trasciende el trabajo en consultorio. La siguiente. Bueno, algunos ejes acerca del proceso de constitución psíquica, ¿no? Vamos a hacer algunas puntualizaciones, vamos a tomar a nivel general los supuestos, o sea, en primer lugar la construcción narcisista, lo que tiene que ver con el armado del yo, la construcción identificatoria, algunas cuestiones ligadas al complejo de Edipo, a la importancia del jugar, ¿sí? en la subjetivación, en las infancias, el trabajo de la latencia y los trabajos psíquicos de la adolescencia, y, bueno, algunos derivados de este posicionamiento teórico, en particular referentes a la ética del analista. La siguiente. Entonces, vamos a pensar a nivel central que el niño y el adolescente son sujetos en proceso de constitución psíquica. ¿Qué quiere decir eso? Que partimos del supuesto de que el psiquismo y el aparato psíquico no están constituidos desde los orígenes, sino que van a irse construyendo, el aparato psíquico se va a ir construyendo a partir de diferentes trabajos psíquicos de estructuración, que se van desenvolviendo, sí, digamos, con la apoyatura de las funciones materna y paterna. O sea que el contexto familiar va a influir en el desarrollo de los trabajos psíquicos y de la constitución del aparato psíquico. Por lo tanto, desde estas posturas va a ser muy importante el trabajo con los padres, por la concepción de psiquismo de la que partimos, ¿cierto? Que es una concepción intersubjetiva del armado psíquico, ¿no? Es decir, que los padres tienen una función, decimos, estructurante del psiquismo del hijo, ¿no? Ahora, otro aspecto que también es importante en relación a esta toma de posición es la diferencia entre tiempos lógicos de la estructuración y tiempos cronológicos. O sea, esto quiere decir que no vamos a sostener una posición evolutiva rígida, sino, a ver, porque desde una posición evolutiva rígida, si estamos ante un niño de 5 años, diríamos, bueno, seguro es un niño edípico, o un niño de 7 años, bueno, seguro está la latencia. Pero puede que eso no ocurra, porque hay que ver en qué trabajo psíquico anda el niño. O sea, hay un tiempo lógico en la estructuración que, por ejemplo, en un niño autista, nos pueden venir a consultar por un niñito de 5 años con un autismo, un cuadro de autismo, y ese niño está en los primeros tiempos de estructuración psíquica. De hecho, hay fuertes impedimentos. Si verdaderamente se trata de un autismo, hay severos impedimentos para el armado del yo, de las bases del psiquismo. Por lo tanto, hay un trastorno en la constitución psíquica. Y nuestras intervenciones van a ser estructurantes, ¿no? O sea, van a tender o estar orientadas a armar ese trabajo psíquico que no se ha podido armar. Por lo tanto, desde este paradigma de trabajo, no siempre el trabajo tiene que ver con desarmar un síntoma neurótico, porque muchas veces los cuadros psicopatológicos con los que nos vamos a encontrar no son del orden neurótico, que implica la instalación de la represión primaria, un aparato psíquico constituido, y un psiquismo que lucha contra impulsos reprimidos, ¿no? Sino que muchas veces los cuadros van a tener que ver con trastornos en la constitución psíquica. Por lo tanto, nuestras intervenciones van a estar orientadas
como decíamos hace un ratito, en producir efectos de estructuración del aparato psíquico. La siguiente, Ro. El primer gran trabajo psíquico es la construcción narcisista, que tiene que ver con el armado del yo, ¿no? Hay dos grandes movimientos en los orígenes, en la fundación del aparato psíquico. Uno tiene que ver con la fusión madre-hijo, que es una operación activa donde el infans, el bebé, tiene que sentirse unificado. La fusión con la madre, cuando la madre cede narcisismo y opera una función de sostén, arma cuerpo, lo hace sentir que existe al bebé. Puede que la madre en la clínica, digamos, muchas veces en ciertos cuadros como en la psicosis o en los autismos, ha fallado en esta función de armado de la fusión, ¿no? Una vez que se arma la función, después tiene que producirse la separación, yo no yo. Winnicott decía, solo se puede separar a alguien que ha podido estar muy unido. Entonces, lo que se llama el destete o la separación yo no yo, que involucra operaciones psíquicas como la simbolización del objeto ausente, va a permitir, ¿no es cierto?, un progresivo armado de la autonomía en los niños pequeños. Esto ya vamos a ver que después se reproduce en la adolescencia de otra manera, ¿no? Entonces, el primer trabajo psíquico es el armado del ser, ¿sí?, de un yo. La siguiente, Ro. Otro elemento clave en la estructuración es la construcción identificatoria. O sea, siempre un sujeto toma un lugar que le es ofrecido por el medio familiar, por el discurso familiar, un lugar identificatorio. ¿Qué nos dice Rodulfo? Ese lugar que le ofrece la familia puede ser motor de la subjetivación y el crecimiento, o sea, puede estar ligado a la vida, o puede ser un lugar mortífero. Entonces, el hijo puede advenir al lugar de el inteligente, el creativo, o puede ser el loco, el tonto, el malo, el diablo, como escuchamos muchas veces en la clínica, ¿no? Los niños chiquitos dicen, bueno, es que yo soy un diablo, niño con trastorno de conducta severo, ¿no? Pero se posiciona identificatoriamente. Recuerdo un caso, un niñito que decía, soy Chucky, y los padres decían, es que es Chucky, y el niño lo tomaba este lugar identificatorio y lo actuaba, ¿no? Estaba ubicado en un lugar muy, de mucho rechazo desde el lado de los padres, ¿no? Entonces Rodulfo nos dice que antes de ver a un niño, es muy importante ubicar en qué lugar, en qué mito familiar vive o en qué lugar identificatorio está puesto del lado de la familia. Y después veremos en qué lugar se posiciona el niño, la niña, en relación, digamos, si toma este lugar que le asignan los padres o puede hacer algo, correrse de ese lugar identificatorio. La siguiente, Ro. En relación al complejo de Edipo clásico, hay un elemento interesante que aporta Silvia Bleichmar, vinculado a lo que ella le llama el Edipo ampliado, y que tiene que ver con el posicionamiento de los padres en relación a los hijos, en qué lugar está puesto el hijo en relación a la pareja parental. Porque muchas veces ciertas fallas en la elaboración del Edipo propio de los padres, o sea, cuestiones infantiles de los padres, operan un empuje para dificultar la resolución del Edipo de los hijos. Por ejemplo, recuerdo un caso de padres que consultan por mucha agresividad de un chico de 9 años con
en general, mucha violencia. Y viendo, digamos, en el psicodiagnóstico aparece que hay una rivalidad con el padre muy marcada, ¿no? El padre compite con el hijo y el hijo con el padre de igual a igual, el padre, ¿no? Hay una caída de la asimetría y el padre realmente había una lucha de poder muy fuerte, ya del orden de la violencia, ¿no? Y este papá, digamos, estaba como reproduciendo una cuestión no resuelta que había vivido con su propio padre, ¿no? Él tenía una historia de maltrato, donde había sido muy humillado por su propio padre y estaba reproduciendo esto con el hijo. Entonces no era un niño edípico, digamos, en el sentido de que rivalizaba solamente con el padre, sino que la problemática del padre de rivalidad pesada, digamos, del propio padre con el hijo, acentuaba, ¿no? Y dificultaba el procesamiento edípico del hijo. Entonces, dice Silvia Bleichmark, siempre tenemos que ver cómo están posicionados los padres, porque muchas veces la dificultad de la resolución edípica del hijo tiene que ver con empujes al goce ligados a lo no resuelto de los padres. Por eso le llama el Edipo empleado, ¿no? Que hay que ver la posición de los padres. Es otro elemento que tenemos en cuenta. Bien, la siguiente, Rob. Otra cuestión que vamos a tomar como cuestión clave de la estructuración psíquica es la importancia del jugar en la subjetivación, ¿no? O sea, Winnicott da un paso más allá de Klein y dice el juego no es solo un reflejo de lo que le pasa al niño, ¿no? No es solo una expresión del inconsciente, sino que en el jugar mismo, en el acto de jugar, el niño se constituye como tal. Y además, agrega Maud Manonin, que a través del jugar, el niño está preservado de la caída en lo real. Eso quiere decir que cuenta con posibilidades de ir elaborando lo emocional que va viviendo en su vida cotidiana, digamos, ¿no? A través del jugar. Por lo tanto, un niño que no puede jugar no cuenta con la posibilidad de elaboración natural de las problemáticas de la infancia, ¿no? Y entonces ese niño va a estar en alto riesgo de enfermarse en el cuerpo, lo que se llama la caída psicosomática, o del pasaje al acto, al acting out, ¿no? Porque no cuenta con esto que Silvia Bleichmark le va a llamar los modos simbolígenos básicos de tramitación de la pulsión, ¿no? El jugar es fundamental desde esta perspectiva. Ricardo Rodulfo va a decir en ese sentido que el jugar es el medio privilegiado de construcción de las funciones simbólicas tempranas. O sea, que todo lo importante a nivel de estructuración del aparato psíquico pasa, dice él, por el jugar. Por ejemplo, el armado del simbolismo es jugando que el niño va a ir como comprendiendo e incorporando la categoría de que la plastilina es un como si fuera comida, pero no es. O sea, el niño va a ir entendiendo el simbolismo e incorporando la categoría del simbolismo a través del jugar. Bien, la siguiente. Bueno, la latencia, luego, ¿no es cierto?, del Edipo viene la latencia, que básicamente la libido se desplaza a objetos exogámicos y sublimatorios, y luego viene la gran revolución de la pubertad y la adolescencia, ¿no? Y ahí hay aportes interesantísimos que trabaja Ricardo Rodulfo a partir de retomar la teoría winnicottiana, ¿no? Y enuncia los trabajos de la adolescencia. Son varios trabajos, acá simplemente vamos a mencionar 3 que tienen que ver con el pasaje de lo familiar a lo exogámico, ¿sí?
que implica todo el duelo por la infancia, por desprenderse del mundo infantil y la identidad infantil, y que lo extrafamiliar, por ejemplo el grupo, devenga más importante que lo familiar, porque va a ser el gran soporte para que el sujeto arme su lugar en el mundo, el grupo. Otro trabajo psíquico tiene que ver con las transformaciones del narcisismo, ¿no? El adolescente, o sea, porque no por tener 15 años o 16 quiere decir que estamos ante un adolescente, ¿no? Puede ser un niño, ¿no?, con 15 años, digamos, psíquicamente podemos estar ante un niño. O sea, hay que ver si hay trabajo de la adolescencia, ¿no?, que es un trabajo psíquico y que tiene que ver con estos trabajos, ¿no? Entonces, un adolescente primero se siente un extraño. Después pasa a verse como otro, o sea, otro que ya no es el nene que fue, ya no tiene los mismos gustos que cuando era niño, es otro, se siente otro. Y luego, dice Rodulfo, tiene que poder verse en el gran otro. Eso quiere decir encontrar su lugar en el mundo, sentirse identificado con determinados lazos sociales y lugares en el mundo y armar finalmente su proyecto identificatorio deseante, ¿no? Un proyecto de vida que tiene mucho que ver con el armado de su propia identidad. La siguiente, ¿no? Y finalmente, algunas derivaciones ligadas a este posicionamiento teórico, ¿no?, referentes a la ética del analista, que básicamente supone el corrimiento de posiciones psicopatologizantes y normativizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que es clave escuchar el sufrimiento de los sujetos, de los hijos y de los padres también, en clave de esta teoría de la estructuración psíquica. O sea que si nos viene, por ejemplo, un niño diagnosticado con ADD, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eso no nos dice nada. O sea, un niñito digamos, que no puede parar de moverse en el aula y que no puede atender, puede corresponder a distintas vicisitudes metapsicológicas, o sea, pueden haber distintas causas. Puede tratarse de un niño en duelo, por ejemplo, se le murió la mamá, la abuela, entonces no puede concentrarse y no puede parar de moverse. O puede tratarse de un caso de maltrato, y que se comporta con esto de la desatención y la hiperactividad. O puede tratarse de un niño con altas capacidades intelectuales y lo mismo, no puede parar de moverse, no puede concentrarse. Puede tratarse de un proceso de desestructuración psicótica. Entonces, lo que va desde estas perspectivas, siempre vamos a no quedarnos con lo conductual, con lo descriptivo o fenomenológico, sino que vamos a intentar entender qué le está pasando a ese sujeto, en qué trabajo psíquico anda, y vamos a intentar definir si se trata de un síntoma o de un trastorno de la constitución psíquica. Ya vamos a ir viendo, y les vamos a dejar un link para ver el caso Anselmo, que es un caso interesante que yo trabajé hace unos años, un niñito con un trastorno severo, severísimo en la estructuración psíquica, un niño de 8 años, que desde chiquito había estado en tratamiento en distintos centros y que los papás lo ubicaban, fíjense esto de las identificaciones, ¿no?, en el lugar de loco y de tonto. Cuando yo le preguntaba a la mamá cómo lo podía describir Anselmo, decía, tiene TGD. El neurólogo me dijo que tiene TGD y era todo lo que podía decir del hijo, ¿no? Cómo ese significante abrochaba la identidad del hijo de una manera tanática, ¿no? O sea, impedía el surgimiento de un sujeto ahí. Ya vamos a ir viendo en el material clínico también cómo
podíamos observar las dificultades en la simbolización de este niño, que se asustaba muchísimo ante, digamos, en un momento que yo le pongo palabras a un personaje. Estaban jugando, digamos, él trae el juego del fútbol, un juego muy confuso que le dice fútbol, y yo intento poner voz al personaje mío, y él se asusta mucho y dice, no, no está vivo, es un juego. Pero a él se le volvió como terrorífico, ¿no? Porque no tenía armado el como sí propio del simbolismo. Bien, este tipo de cuestiones es lo que vamos a ir viendo, ¿no? En la clínica, cómo funciona el psiquismo del niño y los papás cómo están influyendo en la causación y el mantenimiento de los síntomas del sujeto, para ver cómo elaborar la estrategia clínica. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la otra parte. Estas cuestiones a veces son complejas y bueno, no es fácil de metabolizar, pero bueno, si surge alguna pregunta. Dale, damos por preguntas, me dan 2 minutitos que ahí me conecto. Sí, Estoy sí, con sí. problemitas en internet. Sí. Se dice, siempre les digo al grupo de mi comisión, que si uno entendió algo puede preguntar, ¿no? La pregunta no es si uno no entendió, sino si uno entendió. Puede formular alguna pregunta o comentario, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hablado de esto de la constitución psíquica, los trabajos de estructuración psíquica, ante un niño por el que se nos consulta, bueno, en qué trabajo psíquico anda, para ver cómo elaborar la estrategia clínica de intervención. Profe, Sí. una pregunta respecto de la estructuración del psiquismo en el autismo. Yo no tengo muy en claro si la causación es genética o tiene que ver con que no pudo darse esa conexión de la díada en un principio. Se puede trabajar desde digamos, estructurar el armado del yo con terapia analítica o hay más de la genética incidiendo. Actualmente, o sea, hay muchas teorías acerca del autismo, inclusive debates dentro del psicoanálisis también, pero lo que claramente está apareciendo, ¿no? Por ejemplo, los aportes de Frances Tastin, que es una psicoanalista francesa que ha trabajado mucho con autismo, los libros son hermosos sobre ese tema y claramente ella dice que sí es trabajable y hay efectos de estructuración muy claros. Yo he tenido pacientes con una estructuración autista que han evolucionado muy bien y justamente es uno de los aportes de estas teorías, ¿no? Lo que se llaman las intervenciones estructurantes, que son intervenciones que apuntan a producir armado psíquico y que además incluyen el trabajo con los padres, porque lo que se observa en el autismo son defensas tempranísimas ligadas a que no se ha podido armar lo funcional con la madre, entonces el psiquismo se encapsula, digamos, y no hay desarrollo, no hay yo, que hay como una gran coraza que desconecta totalmente al infans del mundo. Pero esto sí es trabajable. Se dice, aún dentro del campo psicoanalítico, que bueno, que
cierta predisposición biológica, digamos, dada la gravedad que implica un cuadro autista, cierto componente de predisposición biológica hay, pero que también hay mucha cuestión de falla en la estructuración a nivel, digamos, emocional, ¿no? Y que esto es lo trabajable, ¿no? Y efectivamente hay muchos trabajos que uno lo ha visto en la clínica, digamos, una evolución importantísima en los chicos, ¿no? Sobre todo cuanto más chiquito es un niño, más posibilidades hay, ¿no? A ver, hay preguntas. Muchas gracias, profe. De nada, Roxana. Guaira dice, ¿cómo se ayuda al niño a desarrollar su estructura psíquica si aún no la tiene? Si puede dar un ejemplo práctico. Miren, los trabajos de Beatriz Janín ligados a las intervenciones estructurantes, digamos, los textos que vamos a ver en la cátedra, algunos textos, cuando vean psicoanálisis de niños y adolescentes en el segundo cuatrimestre. Hay en la ficha mía de cátedra también doy ejemplos sobre trastornos de la constitución psíquica y cómo intervenir desde las intervenciones estructurantes para armar simbolismo, para armar el yo, para desarmar defensas masivas, para armar posibilidad de jugar, que es armar posibilidad de tramitación simbolígena de la pulsión, para armar identificaciones del orden vitalizante y desarmar identificaciones tanáticas, como la idea de soy el loco, que si se cristalizan pueden ser como muy riesgosas, ¿no? Porque operan un empuje mortífero, ¿no? El sujeto hace cosas muy autodestructivas o se hace agredir, ¿no? Si siente que no es querible, que es alguien muy perturbado, que es alguien que no merece nada bueno, ¿no? Florencia dice, me parece importante dejar de lado el etiquetamiento más desde, por ejemplo, el contexto educativo, donde se tiende a hacer conjeturas y diagnósticos sin intervenciones interdisciplinarias. Es clave eso, Florencia, ¿no? Justamente la lucha contra el etiquetamiento, la patologización de los niños, donde rápidamente se les pone una clasificación diagnóstica, ¿no? Y esto opera como una estigmatización y una violencia sobre el niño, ¿no? Porque no hay pregunta de qué está sufriendo, qué le está pasando, ¿no? No hay una mirada singularizante, ¿no? Es una problemática grave que está pasando, ¿no? Cintia dice, la perspectiva para trabajar con niños en la época donde no había tanta diferencia marcada entre la niñez y adultez es muy diferente a la perspectiva actual. Eso es muy cierto también, ¿no? Guaira, ¿alguno puede hacer? Guaira. Es la pregunta que leíste primero, Gaby. Lo del autismo. Sí. Y Juanita ha levantado la mano, te quiere consultar. Juanita, sí. Gracias. Bueno, me queda alguna duda en cuanto a las intervenciones estructurantes. Si bien trabajamos con niños que están en formación psíquica, en un proceso de constitución psíquica, y que, bueno, me imagino que a lo largo de toda la vida hay oleadas de separación, lo que quiero decir y preguntar es, ¿realmente esas intervenciones pueden cambiar una estructura? Quiero decir, un chico de 8 o 9 años que tiene un psiquismo estructurado de cierta manera, que puede tener indicadores de psicosis, ¿realmente su estructura puede cambiar o lo que es estructurante es que le ayuda a estructurar su estructura? ¿Me hago entender? Mirá, a estructurarse. Claro, o sea... ¿Qué te parece, Gaby? ¿Qué te parece si seguimos? Dale, dale. Y a lo mejor la dejamos ahí a la pregunta de Juanita
Está Eh, perfecto. Sí, te y estábamos bien, esperando. Ah, ¿sí? Sí, Sí, sí. perdón, no las escuchaba después. Así por ahí, lo que vamos y seguimos hablando puede llegar a estas Perfecto. preguntas y como mandarlo, ¿no? Porque como vamos a trabajar un poquito con el caso Anselmo, entonces por ahí, ¿qué te parece, Juanita? Y después, cuando hagamos ahí la posibilidad de poder pensar en el diagnóstico, en el tratamiento, ahí volvemos a la pregunta de Juanita. Y la volvemos a hacer. ¿Vale? Bueno, ¿les parece? Ay, bueno, bueno. Gaby, qué hermosa voz que tenés. Ojalá yo pudiera tener un 10%. Sí, qué calma transmite. ¿Te das cuenta? Bueno, yo vengo a romper, porque mi voz no es, no somos parecida a la de Gaby. La importancia de las Algo. diferencias para enriquecer el grupo. Si no, sería muy monótono siempre la misma voz. Estas las diferencias, estaba pensando, ese es el trabajo de Manoni, cuando ella inaugura su escuela de Bonneuil en Francia, al trabajo con niños con grandes dificultades a la hora de conectarse con la realidad, a grandes dificultades de que la sociedad los acepte también, designados algunos como autistas, esquizofrénicos. Ella lo que hacía era citar a residentes de distintas partes del mundo que hablaban lenguas diferentes, ¿no? Entonces por ahí lo que trabajaba era de que algún residente que portara otra lengua materna pudiera ver qué podía hacer con ese niño en relación al intersubjetivo, ¿no? Entonces, bueno, estas son distintas voces. Que yo siempre digo, la voz y la mirada son esas formas de tocar al otro que tenemos en la virtualidad, ¿no? A partir de que ya no podemos poner el cuerpo en escena, pero nuestra voz, nuestra mirada es sumamente importante a la hora de contactarnos con los otros, ¿no? Bueno, la idea de poder pensar el psicodiagnóstico de niños y adolescentes, si bien Gaby pudo introducir, ¿qué orientación tenemos? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un niño? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un adolescente? ¿Cuál es nuestra teoría en relación a cómo se va construyendo? ¿Y cuál es nuestra teoría en relación a cuando aparecen los problemas? ¿No? Le escuchaba a Juanita hablar de la estructura, ¿no? ¿Cómo pensamos en un psiquismo abierto, ¿no? Que nos va a comandar por el resto de todo nuestro trabajo. ¿Cómo pensamos en un psiquismo abierto en constante construcción? Que hace a la posibilidad de cambio, que hace a la posibilidad de poder realizar cambios que apunten a la salud, que apunten a lo vívido, que apunten a lo no mortífero, que apunten a la pulsión de vida y que apunten al deseo, ¿no? Siempre cuando estamos frente a un niño, un adolescente, un adulto, podemos fijar por dónde circula el deseo, cómo se tramita esa pulsión, ¿no? ¿A dónde está parado este sujeto? Es lo que nos compete, lo que nos convoca cuando realizamos un psicodiagnóstico, ¿no? Yo acá en la primera filmina, con la chica habíamos pensado un poquito en definir, ¿no? Nuestro primer encuentro, nuestra primera mirada hacia el sujeto va a ser una evaluación, va a ser, hacemos todas estas preguntas que Gaby venía diciendo en relación a los niños, en relación a qué trabajo estaban realizando, a dónde estaban parados frente al contexto familiar, ¿no? La evaluación, y creo que un poco la mirada técnica la tratamos de hacer bien dinámica, bien pedagógica, para que ustedes vayan entendiendo de una manera fácil, ¿no? Que es lo que uno va a empezar cómo va a empezar a actuar uno dentro de la clínica. Una evaluación sería como un proceso de recoger, organizar la información, organizar los datos, ¿no? Para poder acercarnos a esta persona, ¿no? Lograr una comprensión y ver, de hacer una predicción de lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Yo creo que es una pulsión epistemofílica del terapeuta constante de saber la palabra futuro y qué va a pasar y que no, uno va construyendo un montón de cosas.
por supuesto que es una tarea paradojal, porque a la vez que uno construye hipótesis, tiene que saber hacerlas caer también y saberlas reconstruir todo el tiempo, ¿no? Las hipótesis que uno construye en base a la luz de una teoría, los supuestos que uno arma en relación al sujeto, tienen esta cuestión paradojal, que también hay que saberlas hacer caer, ¿no? Y sobre todo en el encuentro con el otro, para que el otro pueda hablar con el cuerpo, pueda hablar con la palabra, pueda hablar con la mirada, para que el contexto familiar hable, ¿sí? Para que las historias se pongan en juego. Nuestra investigación está sustentada por la contextualización que realizamos del psiquismo humano, por eso por ahí cuando hablábamos de el psicoanálisis de niño nos parecía, por supuesto, fundamental pensar, si hablamos cuando hablamos de niño y hablamos de adolescente, como lo pensamos, qué teoría nos presta su marco para poder actuar profesionalmente, ¿no? Y después pensar en la técnica, ¿no? Cuando vamos a la clínica. Dentro de la educación teórica y sobre todo también el estilo profesional, así como escuchan distintas voces y hay distintas miradas. A mí me gusta mucho, Gaby, esto de que se iba nombrando los autores, nombrando autores que también tienen una perspectiva mucho más compleja en relación al psiquismo, en relación a nuestra teoría, cómo la han complejizado, cómo la abren todas las puertas de nuestro accionar profesional. Y de eso se trata, ¿no? El dogmatismo, el de encasillarnos en solamente una mirada, o una escuela, o una teoría, o una línea teórica que por ahí no nos da la posibilidad de pensar en la complejidad, ¿no? Entonces, nuestra conducta como futuros profesionales, ustedes chicas y chicos, tiene que ver con esto, ¿no? Con que si uno realmente admite la complejidad de los fenómenos, uno se va formando de esa manera también, ¿no? Tratando de buscar desde la misma orientación teórica un montón de elementos que de alguna manera va a tener como una caja de herramientas posibles, ¿no? Para poder actuar en la clínica. Y mientras más herramientas tengamos y mientras más herramientas podamos recolectar, más capacidad de pensamiento tenemos frente a nuestros pacientes, frente a nuestros entrevistados. ¿Pasamos a la simulación? Entonces pensamos en nuestros bagajes teóricos, nuestras herramientas. Una cuestión técnica muy importante es el encuadre. Ustedes lo han visto, lo han pensado, lo han trabajado, ¿no? En relación a los casos, en la materia. El encuadre vendría a ser como esos bordes tan importantes que construyen, que edifican una relación, permiten que se genere un campo de relación adentro de este encuadre. Es fundamental. Por ahí, utilizar con los niños determinadas materiales, el horario, el consultorio, y justamente por ahí en pacientes, en este caso entrevistados, que están como muy desorganizados, ir de alguna manera adaptando el encuadre a lo que el otro también puede tolerar, ¿no? Eso es también una función de Holding, es como, y bueno, planteamos roles, le explicamos a estos papás y también el niño, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros acá? ¿No? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué nos viene a ver? ¿Quiénes somos? ¿No? Planteamos un lugar, planteamos los honorarios, ¿sí? Las posibles duraciones de la entrevista, pero la flexibilidad tiene mucho que ver con que lo que el otro puede llegar a tolerar también, ¿no? Entonces uno adapta estas circunstancias. Por ejemplo, en personas muy afectadas, en donde la angustia es desbordante, nosotros podemos plantear poder verlo 2 o 3 veces a la semana, plantear una comunicación telefónica entre sesión y sesión, ¿sí? Todo depende de qué circunstancias consulte y si está pudiendo manejar las ansiedades, la angustia, y nosotros nos acomodamos, ¿no? Vamos de alguna manera a poder plantear un encuadre posible de trabajo. Y nuestro trabajo, nuestro objetivo va a ser diagnosticar a dónde estamos parados, ¿no? Poder armar un campo donde podamos dar
generar un ambiente propicio para poder hacer que el otro se encuentre con uno y se encuentre con él, ¿sí? Que no sea un espacio desubjetivizante, sino que apunte a poder construir, ¿sí? Una historia o poder construir algo en el otro, ¿sí? Pero ¿qué hace una aparición del otro? Acá cuando leía el caso de Anselmo, no sé si todos lo han leído, entonces yo lo estoy pensando para ver, seguramente como Gaby, de decir, bueno, a ver, podemos ir introduciéndolo de igual manera, después ustedes lo pueden como retornar y leer lo que es riquísimo. Acá nos llega Anselmo con 8 años, ustedes imagínense la escena. Ah, perfecto, Eli, sí, compartiendo nomás. Nos llega una posible entrevista con Anselmo de 8 años. Tenemos a 2 papás que podemos citar, ellos están separados, entonces, bueno, uno puede elegir la dinámica, y justamente en la filmina están los momentos, ¿no? O sea, que no los voy a leer, ustedes como que me van siguiendo. Uno puede pensar en el tema de, bueno, ¿a quién puedo empezar a entrevistar? También dice que ella sugiere que vengan los papás, pero por ahí, si se arma otra dinámica, ella la aloja, esa dinámica, porque esa dinámica que traiga a los hermanos, o que venga solita la mamá, algo tiene que decir, ¿no? Algo se pone en escena para que pueda ser mirado por el terapeuta, ¿no? Me sucedió una vez, en esto de mirar, ¿no? La primera entrevista con un niño, con un varoncito, voy a buscarlo en la sala de espera, ya había tenido la entrevista previa con los padres, no lo encuentro en la sala de espera. Esto, digamos, como que son cosas importantes a pensar, ¿no? No lo encuentro, es decir, la vi a la mamá y veo 2 niños muy pequeños, pero no estaba viendo a mi entrevistado, que yo esperaba un niño de 11 años, y yo estaba viendo un niño de 8, de tamaño, estatura, el lenguaje y demás. Bueno, me lo presentan y era él, digamos, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, de ver qué es lo que se pone en juego ahí conmigo, con la cuestión contratransferencial, y con este niño, que ya era puber, y que algo tenía que decirme al respecto, ¿no? Me parece interesante todos estos indicios para poder armar un psicodiagnóstico. Anselmo llega con un diagnóstico de TGD. Con respecto al TGD tengo tantas cosas por decir, o quizás ninguna. Cuando a la clínica llegan pacientes con este diagnóstico, digo, decirme eso es no decirme nada del otro. No decirme nada. No porque justamente este diagnóstico, no por una cuestión de rebeldía en relación a los diagnósticos, no, sino porque decirme que tiene un trastorno generalizado en su desarrollo, es decirme que hay algo en su desarrollo que anda mal, pero no decirme nada, digamos, ¿no? Algo anduvo mal. Algo no se hizo, algo no se pudo, algo no se concretó. Es como si yo hago terapia de pareja y le pregunto a las parejas, no, trastorno generalizado de la relación. Usted siga. Me parece que es no decir nada y que es desubjetivarlo al otro, ¿no? Es no prestarle un lugar. Esto es lo que uno, como psicoanalista, va a no hacer. De repente, con lo que cuenta el niño y el terapeuta, ¿en qué parte? ¡Ay, yo lo estaba leyendo, Cintia, y se me fue! Vamos a leerlo nuevo. Los recursos con los que cuenta el niño y el terapeuta, ¿en qué parte del encuadre entra? ¿O queda fuera del encuadre? Lo que va a quedar en el encuadre va a ser el rol que va a cumplir el terapeuta, ¿sí? Y lo que se va a esperar del entrevistado, tanto de los padres como de los niños, que puedan darnos material. Eso es lo que está pasando acá. Nosotros vamos a recoger como información, nosotros lo vamos a recoger como datos. En el caso de los padres nos van a armar un relato, vamos a escuchar una historia en ese momento particular de lo que ellos puedan dar cuenta. La forma que tienen de redactarla, la forma en que tienen de organizarla, por dónde empiezan, por dónde terminan, la mirada entre los padres de ver quién puede llegar a decir esto o no de la historia, todo, esa forma de contarla, esa forma de historizar o las dificultades para historizar, son todos datos, ¿sí?
los recursos también pueden ser pensados, no de nada Cintia, como una cuestión de mecanismos defensivos que se van a poner en juego, ¿no? La forma en que se cumple el encuadre, ¿sí? La forma en que se puede escuchar o no al entrevistador, las preguntas, si las respondo o no. En principio tenemos el primer contacto, la entrevista inicial. En este caso siempre uno piensa en llamar a los papás, porque necesitamos saber qué es lo que pasa, si el niño sabe por qué va a venir o no, ¿sí? Luego de esa primera entrevista, donde les comento esta cuestión de los relatos, va a venir el encuentro con el niño, y de ahí poder pensar un dispositivo exclusivo para el caso, exclusivo para estos papás, para este niño, adolescente que nos consulta. ¿Qué hacemos? ¿No? Es único este método porque es único esta persona que nos consulta. Y acá nos vamos a encontrar, a decir Janine, con un montón de padecimientos, ¿no? Padecimientos que nos puede traer este paciente identificado, van a decir algunas corrientes, el padecimiento que van a tener la mamá, que va a tener el papá, que va a tener el cuidador. Muchas veces son los hermanos mayores los que consultan, ¿no? Mucho nos dice eso de la dinámica familiar también. Luego aplicamos lo que pensamos como dispositivo, y en ese dispositivo podemos pensar técnicas proyectivas, podemos pensar técnicas psicométricas, depende por dónde nos vayamos ubicando, y hacemos una devolución, tanto a estos papás como al niño o al adolescente, ¿sí? De acuerdo a la edad del adolescente. Esta devolución no va a tener que ver con explayarnos muchísimo, ni siquiera va a tener que ver con hablar de las entrevistas con este niño, con este adolescente, sino tenemos que dar una perspectiva, una nueva visión, y poder lograr insights de la problemática si hubiera, si existiera, porque si vamos a recomendar, y dar recomendaciones, si vamos a recomendar un tratamiento, necesitamos poder acercarnos a estas personas que nos consultan de una manera que ellos puedan visualizar, ¿no? Entender, darle luz a la situación. Y bueno, si hemos podido construir una confianza, una relación potable dentro del psicodiagnóstico, puede de que esta recomendación sea seguida, que es el deseo, digamos, del psicodiagnosticador, ¿no? El deseo del psicodiagnosticador es pensar en la salud mental, ¿no? En la salud integral, tanto de la familia, de los integrantes de la familia, como de los niños y adolescentes. Vamos a pasar a la otra fila, ¿están entendiendo un poquito estas cuestiones técnicas? ¿Cómo le vamos a pensar? El psicoanálisis deja una apertura, ¿no? Es una apertura sin decir esto no, ¿no? Si se toman, digamos, hay líneas en donde no toman test psicométricos ni test proyectivos dentro del mismo psicoanálisis. Pero parece que esta posibilidad de pensar el caso y de que de alguna manera este entrevistador pueda llegar a armar un dispositivo propio para este caso, me parece fundamental, ¿no? Que tenga cierta libertad. Bueno, Rodolfo es uno de los autores que por ahí tomamos mucho, porque ha aportado muchísimo al psicoanálisis con niños, y ha aportado muchísimo también a las cuestiones psicodiagnósticas, ¿no? Cómo pensar al niño, a la niña, ¿no? Acá puse algunas preguntitas, ¿no? Textuales de su, del libro, ¿no? Que dicen qué anda, en qué trabajo anda este niño, este adolescente, que más lo mencionaba David, coincide aproximadamente con su edad cronológica, cuáles son las operaciones simbólicas, y cómo se ha venido construyendo, ¿no? A partir de sus vínculos significativos. Eso nos va a dar muchísimo. Todo lo que tiene que ver con cómo pesquisando estos vínculos que lo han ido construyendo desde el primer momento de su vida, sin mencionar las expectativas anteriores a que venga, son fundamentales también para saber a dónde vamos a estar parados nosotros, ¿no? Frente a este otro que nos consulta, frente a este niño, que en realidad lo traen los papás. ¿A dónde nos vamos a parar con esto, no? ¿Qué mirada, por dónde vamos a mirar, ¿no? ¿Y qué peso va a tener nuestra mirada? Me ha arruinado la vida.
se fue y me fui encariñando de poco. No lo rechazaba, decía la mamá de Anselmo. Me causaba un gran nivel de angustia, ¿sí? Porque el embarazo de Anselmo fue en situaciones donde ella quedó expulsada de su propia familia. Fue un momento muy particular. Y también el padre, cuando habla del hijo, aparece esta cuestión de no saber hacer nada, de no poder hacer nada con este niño, ¿no? Con Anselmo. Algo nos dice de estos vínculos, ¿no? Algo nos dice, porque si bien Anselmo tiene 8 años, Rodolfo decía, ¿no? Cuando un bebé nace y presenta demandas, estas demandas son un signo, ¿no? Y este adulto cuidador lo que va a hacer es transformar este signo en un significante, le va a otorgar un significante, es decir, va a poder satisfacer esa demanda. Pero cuando este signo viene y se responde con otro signo, que puede ser la angustia de estos padres de no saber hacer, no va a otorgar al niño la posibilidad de armarse interna y externamente. No va a dar la posibilidad para poder ir construyendo, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que nos encontramos cuando lo vemos a Anselmo por primera vez? Acá en el relato que hace Gaby de este paciente, de este entrevistado en este momento, habla de un niño que como que habla para adentro, que no habla para afuera, no se le escucha, ¿no? Que muchas veces su discurso pierde cierta logicidad, que no se le entiende. Y Arma Torres, él termina definiendo como frágiles, ¿no? Están construidas así, frágiles, se caen, se rompen. ¿Qué trae ahora a todos ustedes? ¿Qué les trae esta sensación de armar torres y de la fragilidad de las mismas? Si ustedes piensan como, voy a sacar populares, si ustedes, y ahí creo que me escuchan bien, ¿sí, no? Sí, sí. Si ustedes piensan como Rodolfo, buenísimo, y dicen, ¿en qué trabajando este niño? ¿No? ¿Qué es lo que está intentando construir en esta primera entrevista donde todo armado es frágil? ¿Qué piensan eso de ustedes? Han leído, Rodolfo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué está intentando como construir? Ouch. Hay una línea después en el caso, pero a lo mejor no lo han podido leer. ¿Cuál es uno de los primeros trabajos que plantea que plantea Rodolfo y que tiene que ver y que tiene que pasar por el jugar? Esa práctica significante, fundamental para construir. ¿Qué es lo primero que construye un infante? La simbolización, la construcción yoica es Ese yo corporal, va a decir Rodolfo, sí, Roxana, esta cuestión de superficie de cuerpo, que es fundamental, ¿no? Para poder diferenciar lo que hay adentro de lo que hay afuera, ¿no? Fundamental armar un cuerpo para poder enfrentarnos al exterior, ¿no? Podemos pensar en ese yo frágil que nos está diciendo Anselmo, estoy frágil frente a, ¿no? Ojo, que soy frágil frente a, también implica ahí al entrevistador, ¿no? Soy frágil frente a vos, ¿no? Y cuando uno piensa en fragilidad, piensa en dificultades para defenderse, ¿no? Y que constantemente este cuerpo puede de alguna manera desarmarse frente a un impulso interior o a cuestiones que vengan del exterior. ¿Mm? Me cambio de cuerpo, de cara, para no destruirme, dice Anselmo en otra viñeta. Tengo siempre caras distintas, ¿no? Es muy interesante acá porque pasa de
armar y de la fragilidad al poder pensarse distinto, como si estuviera haciendo ensayos del mismo, ¿no? Como si estuviera ensayando cuerpos posibles de, ¿no? La mirada, nosotros estamos mirando allí, ¿no? La mirada toca, dicen los autores, la mirada construye, ¿sí? Y para poder armar este cuerpo, este bebé necesita ser tocado, necesita ser alojado, necesita ser decodificado, decodificar estas demandas y estos signos que aparecen en la relación, ¿no? Con este cuidador que es fundamental que esté para poder armar una trama intersubjetiva que dé pie a la construcción de lo que hay adentro y de lo que hay afuera a la vez, ¿no? Es un niño que no se va a poder separar si no tiene con qué, ¿no? Estuvimos trabajando con un pacientito con características parecidas, pero más pequeño de edad, de Anselmo, y yo a veces aprovecho, soy media tramposa, aprovecho irme del consultorio cuando no hay mucha gente dando vuelta, me voy, nos vamos, pero como es un consultorio con un departamento grande, entonces lo que hacemos es irnos a otros consultorios que estén oscuros, que tengamos que inspeccionar. Nos habíamos disfrazado, nos habíamos tapado los dos y nos fuimos a inspeccionar qué había afuera. Ese afuera que tanta persecución nos, nos trae, digo no porque uno está metido con el otro en este aspecto, ¿no? O sea, si él siente angustia por explorar el afuera, ¿qué va a decir? Si es demasiada la angustia, no va a poder ir afuera el niño a explorar, porque es demasiada la angustia. Hay una situación de ensimismamiento, hay una situación en donde el niño no va a salir a explorar, porque la angustia es muy grande. La angustia, al haber introyectado más objetos frustrantes que gratificantes, la posibilidad de encontrarse con una afuera donde haya muchísima frustración y elementos persecutorios no hace que el niño vaya a poder conocer el exterior, ¿no? Entonces, con este niño nos disfrazamos, nos tapamos y nos íbamos agarraditos a otros lugares oscuros, a ver qué había. ¿Qué diferencia hay entre que lo haga solo a que lo haga con el terapeuta? En este caso, era el psicodiagnosticador, era yo que intentaba ver hasta dónde llegábamos, ¿no? Mucha, porque se va instaurando una relación que da posibilidades a que juntos hagamos algo que genera angustia, ¿no? ¿Me sigue? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con Anselmo ahí? Porque para poder, el juego de las escondidas, Juanita, el juego de el poder aparecer y desaparecer, el juego del envolvernos, el de construir cuerpo, el juego de separarnos, ¿no? Todos estos juegos, pero lo lindo es que el terapeuta, que en este caso es el psicodiagnosticador, ya no me quiero ir mucho más allá porque después va a hablar Eli, presta el cuerpo y presta la cabeza. Esta mamá decía, tengo tanta angustia, ¿no? Que en realidad este Anselmo venía a hacer interferencia en su cabeza, ¿no? A no dejarla pensar, ella no podía pensar. Entonces, todo esto, ahí vamos, todo esto que vamos pensando son elementos diagnósticos. ¿Cómo fueron estos vínculos? ¿En qué trabajo donde este niño? ¿Y qué vínculo tengo que construir yo para poder suturar, para poder editar, para poder construir, para poder historizar? ¿Sí? Un vínculo bastante particular, ¿no? Significativo. Y que sea significativo implica de que ayude al otro a seguir con su desarrollo. De nada me sirve pensar en un trastorno generalizado, si no me pongo a pensar qué es lo que necesita este niño y este adolescente, ¿sí? Y si la intervención está alojada en esto de que no se ha podido armar, no se ha podido reconstruir, vamos para ese camino. Vamos a pasar con la otra filmina que creo que es... bueno, acá las primeras entrevistas son nodales para poder pensar en el vínculo, como les decía, ¿no? Las historias, los relatos, ¿sí?
¿Qué lugar, va a decir Manoni, ocupa este niño, este adolescente, en el fantasma de los padres? ¿Qué lugar ocupa ahí? ¿Mm? ¿Qué lugar ocupa en el fantasma de la mamá? ¿Qué lugar ocupa en el fantasma del papá? Estos papás, ¿no? ¿Qué lugar ocupaban en sus propias familias? ¿Qué idea hay de eso? ¿Qué mirada diferente puedo llegar a hacer? ¿No? Una de las primeras intervenciones, claro, que yo hago en un psicodiagnóstico es decirle a los papás algo que me he dado cuenta con los años que aparece, que está instalada en la sociedad y que es echarle la culpa a los padres, hasta con memes. He visto miles de memes en donde Freud dice la culpable es la madre y demás. ¿Cómo se van instalando todos estos mensajes, ¿no?, en la sociedad? Que uno los tiene que tener muy en cuenta a la hora de una consulta. Entonces, yo en la devolución pequeña que se hace en la primera entrevista, en la primera consulta con los padres, aclaro esto. Acá tenemos un camino por recorrer, si es que decidimos con todos los datos que ustedes me den y con los datos que me dé el niño o el adolescente, ¿sí? Y si hay que continuar, acá no vamos a buscar culpables, ni vamos a ver qué es lo que falló y señalar con el dedo esa parte de la historia que estuvo mal, mal llevada por estos papás, por este abuelo. No, 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 no. Acá vamos a ver qué podemos construir juntos. Porque esto es un trabajo que si se indica un tratamiento, es un trabajo en conjunto. Así como es el psicodiagnóstico, porque todo dato, toda información, todo lo que ellos pueden llegar a decir en relación al contexto familiar y este niño, este adolescente, es fundamental para uno poder entender. Entonces le aclara esto, ¿no? La colaboración que tiene que ver con la alianza terapéutica, ¿sí? Y la posibilidad de pensarse como nuevos constructores, también junto con el terapeuta, ¿no? Hay una preguntita allí, la voy a leer rápido. Igual en la escuela creen que siempre los padres, los tutores se los llama por problemas, hay que seguir trabajando en eso desde las escuelas. Sí, sí, porque es como que los papás muchas veces caen muy angustiados, ¿no? Entonces yo les digo, yo voy a pensar qué es lo que está pasando aquí, yo voy a tomar toda la información que ustedes tengan de su hijo, de su hija, la voy a tomar porque va a servir un montón todo lo que ustedes me puedan llegar a decir. No lo recuerdan ahora, quizás lo puedan recordar más adelante. Pero es un trabajo en conjunto, ¿sí? Uno da espacio al otro, uno no se ocupa, no se pone como el lugar de la madre que no tuvo este hijo o esta hija para hacer las cosas bien. Esta fantasía suele dar vueltas allí en los papas. No, 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 no. Dar espacio, no solamente escuchar, prestar la mirada, generar un ambiente de confianza básica y subjetivante, ¿no? Sino que el lugar y el poder de saber no lo tiene el terapeuta. El terapeuta va a ocupar un lugar posible, potente, saludable para la familia y para el niño y para la niña. Técnicas. La entrevista, bueno, los test que habíamos pensado en antes, la escucha activa, el clima de confianza básica y la privacidad y la confidencialidad por sobre todas las cosas, ¿no? Eso es realmente muy importante, el manejo, la escucha activa y también la escucha desde un papel de confianza. Esa confianza se la va a dar uno a estos consultantes, al niño y al adolescente, en tanto que uno va a poseer confidencialidad con ellos. Eso es sumamente importante para que algo se suceda en el campo relacional. Unas frasecitas allí, si podés pasar, Rocío, las últimas, así le doy pie a la Eli, que me parecen re importantes, ¿no? En Winnicott no hay escenario donde se repita lo originario, ¿sí? Ni combinatorio en el que los mismos elementos permuten en círculo, como si estuviéramos sin salida, ¿no? Sin poder salir de ese lugar. Sin un terreno de juego, ¿no? De fronteras móviles. Así pensamos el aparato. Para poder intervenir necesitamos pensar en un aparato abierto, en un aparato con posibilidades de poder abrir estas fronteras, de poder construir, de significar, de dar sentido, de ligar, ¿sí? Pensar en qué posibilidades tenemos con este entrevistador o entrevistada de una relación que lo ayude a hacer con ese padecimiento, ¿sí? Este rol es fundamental. No podemos intervenir sin saber a dónde estamos parados,
Tampoco podríamos intervenir sin haber generado un buen vínculo, ¿no? Vínculo que inicia desde los comienzos, ¿sí? Y hay que ver cómo podemos retomarlo en un tratamiento o realizar una derivación, ¿sí? Pero hacernos cargo de eso con mucha responsabilidad profesional. Para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. Jugar, por ejemplo, es hacer, ¿no? Esto es un juego, que si bien en el psicodiagnóstico no se va a intervenir fuertemente, es muy importante ese rol de observar, de mirar. Pero hay algo que opera, y insisto, algo que empieza a operar. Pero es importante tener en cuenta que el otro tiene que hablar con su cuerpo, que tiene que hablar con su mirada, que tiene que hablar con lo que puede hacer con el otro y con la realidad. Le doy paso a Eli y vamos a ir respondiendo esa pregunta de Juanita, si les parece. La vamos respondiendo mientras vamos hablando. Sí. Bueno, Yo la pregunta primero vino porque lo planteé por lo que la compañera había preguntado a la otra profesora. No fue un planteo, lo aclaro, desde una posición teórica, una creencia. Fue una pregunta porque algo me hizo ruido, nada más. Está buenísima tu pregunta, Juanita. A mí me Sí, encantó, me muy parece. interesante. No, tal cual, tal cual. De hecho, Klein fue criticada en sus momentos por pensar que las estructuras eran móviles. Fue muy criticada. El tema es, bueno, hay que ver cómo uno plantea esas cosas en relación al Klein, me refiero, ¿no? Y me parece que son preguntas muy interesantes. Todas las preguntas que ustedes nos hacen nos mueven y nos hace pensar, ¿eh? No, ninguna pregunta tiene una respuesta automática para mí, no, en lo absoluto, así que la seguimos pensando, me parece genial. Eli, si estás por allí, no te veo. sí, estoy aquí lista. Ahí estás, Eli. No nos mates, ¿no? No nos mates. No, para nada. Bueno, de alguna manera me toca como integrar esto que han venido exponiendo mis colegas, Gaby y Pau, ¿sí? Gaby nos planteó esta posibilidad de poder posicionarnos, desde dónde vamos a entender las infancias y las adolescencias, cómo vamos a poder posicionarnos también en nuestra escucha y pensar nuestras maneras de intervenir, ¿sí? Y Pau nos trae esta forma de, bueno, cómo nosotros escuchamos estos primeros encuentros que tenemos con esos adultos referentes y con esos niños, con esas niñas, con esos adolescentes que recibimos en nuestro consultorio, ¿sí? Y una vez que nosotros hemos decidido comenzar un tratamiento analítico, bueno, la idea es poder compartirles un poquito de aquellas cosas que nosotras podemos pensar, siempre atendiendo la singularidad de cada caso. Yo elegí esta frase de Ortigues y Ortigues porque me parece que de alguna manera nos van a servir como brújula con algunas de estas palabritas que están subrayadas para pensar cómo es el tratamiento analítico, ¿sí? En las infancias y en las adolescencias. Estos autores plantean, nuestro objetivo será establecer una situación, un campo, donde los consultantes, le agrego pacientes, puedan hablar, tanto como estén deseosos de hacerlo. La mejor manera de invitar a quien quiera progresar es oír su demanda, su sufrimiento y no forzar o desmantelar sus protecciones. El problema que se nos trae no es solo la sintomatología o el trastorno de ese niño, esa niña o ese adolescente, sino también la imposibilidad en que se hallan los consultantes de ser distintos de lo que son, de ver las cosas de otra manera, de reaccionar de otra manera. La base de nuestro trabajo es todo ese conjunto. Cualquier modificación que nosotros produzcamos en ese niño o en ese adolescente suscitará modificaciones en los padres, en los hermanos y hasta en los abuelos. Los invitamos a desplegar, a balizar el espacio de las reestructuraciones posibles, el espacio en el cual podrá desenvolverse un eventual trayecto analítico. Y nos vamos a quedar acá en esta diapositiva un ratito para conversar de algunas de estas palabras que subrayé, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en poder establecer una situación o un campo, vamos a pensar en el encuadre de trabajo, pero ya terapéutico, ¿sí?
nosotros vamos a decidir, una vez que hemos hecho este primer momento de evaluación, con quiénes vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a convocar a esos niños, a esos adolescentes, a los padres, a otros que están implicados en la consulta, como profesionales que están desempeñando su tarea en la escuela, u otros profesionales como fonoaudiólogos, pediatras, ¿sí? También vamos a decidir de qué manera vamos a trabajar, cuál va a ser el tiempo, estableceremos sesiones semanales, 2 sesiones a la semana, encuentros regulares con estos adultos referentes, ¿sí? ¿Con qué materiales y con qué técnicas vamos a construir este campo analítico? Y vamos a atender también a lo largo del proceso terapéutico si estos niños, estas niñas, estos adolescentes entran solos a las consultas, ¿sí? O piden a veces entrar con alguien. A mí me pasa en este tiempo que estoy trabajando virtual, que uno de mis pacientes, por ejemplo, trae invitados a la sesión. Entonces, algunas sesiones invita a una hermana, otra sesión invita al papá, ¿sí? Y él regula de alguna manera cuando invita, ¿sí? Cuando trae invitados. Y dice, porque también tengo que tener mi espacio solo con Eli, y en otros momentos trae invitados, ¿sí? También vamos a pensar que estas personas que acompañan a nuestros pacientes, sí pueden respetar ese encuadre de trabajo. Es muy frecuente que, sobre todo en la presencialidad, algunos adultos a la entrada o a la salida de la sesión quieran acercarse a comentarnos algo, como a veces haciendo de cuenta que ese niño o ese adolescente no los está escuchando, ¿sí? O por el momento nos invaden entre sesión y sesión de mensajes, de audios o llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces, todo esto también sigue siendo material para poder trabajar en sesión con nuestros pacientes, pero también con estos adultos referentes. Entonces, me parece que lo importante es destacar que este campo que se va construyendo, este campo analítico, las situaciones que trae pueden ser muy variadas y por eso es importante poder establecer un encuadre de trabajo donde justamente queden de alguna manera como constantes ciertas variables que nos permitan seguir, ¿no? Y conocer y ver cómo se despliegan la variabilidad de la dinámica de cada familia que consulta y que mantiene ese tratamiento. Por otro lado, este encuadre va a permitir que puedan hablar. Cuando yo digo puedan hablar, acá en esta frase que le resalte, se habla de distintas maneras. Se habla con las palabras, se habla a través de los gestos, se habla a través de las distintas maneras que elijan nuestros pacientes para poder expresarse, ¿sí? Entonces, cuando encuentran en ese analista una persona que está dispuesta a escuchar, de alguna manera pueden desplegar todo el sufrimiento y todo aquello que los trae y que los sostiene en este proceso terapéutico. Nosotros como analistas vamos a estar de alguna manera dispuestos para entrar en ese mundo, ¿sí? En ese mundo que a veces trae angustia, que a veces trae terrores, que a veces trae mucho sufrimiento, y poder y estar atentos para escuchar todo aquello que hace que de alguna forma a veces todo aquello que a veces puede no gustarnos, no puede no gustarle al analista, pero si nosotros estamos dispuestos a entrar en esos mundos, en esos infiernos, dice, descender a los infiernos, dice Beatriz Janin, vamos a poder establecer un lazo donde podamos acompañar a nuestros pacientes para poder producir cambios, ¿sí? Y también construir como una red, como una historia, ¿sí? Que lo sostenga a nuestro paciente en este proceso de producir cambios. Dijimos que va a utilizar distintos medios, que eso también tiene que ver con las posibilidades que nosotros les brindamos, ¿sí? De estos distintos materiales, los juegos, los juguetes, el grafismo, posibilitar que escriban, ¿sí? Entonces, todos esos soportes materiales que son necesarios para que pueda desplegar todo aquello atinente a la consulta, pero que también le permitan al analista entender el significado que tiene para ese paciente, cuando hace un dibujo, cuando trae una letra de una canción, ese adolescente, o nos muestra un video de una canción que le gusta y analizamos la letra y pensamos en cuáles son las frases que más lo identifican de esa letra, por qué eligió una determinada película también para contarnos, ¿sí?
Nosotros como analistas entonces vamos en ese campo que se va construyendo y los invitamos a oírse a ellos mismos, a la vez que nosotros también vamos escuchando, vamos a tener en cuenta todo el material que traen estas familias, ¿sí? Esos deseos inconscientes, los anhelos preconscientes, las defensas que ponen en juego, las normas superyoicas y los ideales. Todo esto va configurando de alguna manera una historia que vamos a construir conjuntamente. Algunos de mis alumnos ya me habrán escuchado, yo siempre digo esto de las 4 versiones que planteaba Piero Lanier, ¿no? Una de las versiones es la que traen estos adultos referentes sobre lo que está sucediendo, otra es la versión que puede traer esa niña, ese niño o ese adolescente, una tercera versión la vamos construyendo nosotros con nuestra escucha en los distintos encuentros, y hay una cuarta versión que es la que atañe al proceso terapéutico, que tiene que ver con la versión conjunta, ¿sí? Esa versión que construimos en esta alianza de trabajo, el terapeuta con la familia y con ese niño, con ese adolescente, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que a partir de esto, ¿sí?, de poder escuchar al otro, es poder escuchar en la singularidad, es cuando reconocemos que ese niño, que esa niña, que ese adolescente es un otro que es semejante a nosotros también, pero fundamentalmente es un otro, ¿sí? Y que probablemente, como analistas, esos pacientes nos evoquen ciertos sentimientos, ciertas marcas, ciertas huellas de nuestra propia infancia y nuestra propia adolescencia, que es necesario poder separar, ¿sí? Así como también cuando escuchamos y estamos con algunos pacientes y nos evocan a otros pacientes. Es necesario poder establecer diferencias. Y para esto me parece fundamental destacar que para que nosotros podamos mantener este trabajo analítico en la singularidad, es un soporte fundamental que tenemos, es nuestro espacio de terapia personal, ¿no? Poder estar como atentos a nuestras propias marcas de la infancia y de la adolescencia, nuestros propios vínculos con los referentes en nuestra constitución, ¿sí? Y también otro espacio que me parece fundamental es la supervisión. Juntarse y charlar sobre nuestros casos con otros profesionales que tengan mayor trayectoria, ¿no? U otra experiencia que nos permite de alguna manera construir y delimitar este campo del tratamiento, también separando nuestras cuestiones más personales, ¿sí? Entonces, volviendo a esto de que pueden evocar, siempre volver a la singularidad de ese paciente y que nosotros vamos a construir o vamos a develar una historia que es propia. Es por ello que una herramienta con la que nosotros contamos es la neutralidad analítica, que esa neutralidad tiene que ver con, no con una distancia que establecemos, ¿sí? Y que a veces, muchas veces, puede ser tenida en cuenta como una distancia afectiva, y no es así, sino que es una distancia que nos permite ubicarnos en distintos roles, ¿sí? Y no someter al otro de acuerdo a nuestros deseos, ¿sí? No poner en juego nuestros deseos en ese espacio terapéutico, sino poder intervenir desde cierto lugar que va asociado a la abstinencia, en donde cobra fundamental importancia lo que puede desplegar ese paciente y esa familia. Solo de esta manera nosotros vamos a poder dar lugar que no se siga repitiendo determinadas cuestiones y no vamos a tender a una cierta adaptación, sino que vamos a poder construir de alguna manera una red de deseos, ¿sí? Vamos a facilitar procesos secundarios, ¿sí?, que van a permitir que se arme su propia historia, ese niño, ese adolescente, y que no se constituya en una cuestión rígida. Otro punto importante me parece que esto que marcan los autores, ¿no? Cualquier modificación que nosotros producimos en esos pacientes tiene necesaria influencia en su entorno inmediato. Es por ello que es muy importante que como profesionales nosotros podamos incluir a quienes estén en el entorno inmediato de nuestros pacientes, porque seguramente estos cambios tendrán efectos también en esos padres, en esos abuelos, ¿sí?, en la escuela misma, y un trabajo en conjunto va a permitir que ciertos cambios se instalen de buena manera para que el sufrimiento
que trajo a la consulta a ese niño o ese adolescente pueda disminuir, ¿sí? Y nosotros trabajamos como analistas, entonces, si estamos pensando en esto de todas las personas que están implicadas, con transferencias múltiples o con transferencias cruzadas y también con contratransferencias múltiples, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Rocío, mientras tanto, si vos querés pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Vamos bien, profe. Bárbaro. Bueno, entonces yo le puse como título a esta diapositiva es ¿qué se moviliza? Pensando en que de alguna manera ustedes tienen como cierta trayectoria en pensar el proceso terapéutico, y vamos a trabajar fuertemente en la cátedra el proceso terapéutico más relacionado a los adultos, ¿no? Entonces, en este teórico lo que a nosotros nos interesa es poder pensar qué se moviliza a la hora de justamente poder diagramar una estrategia terapéutica para el caso de las infancias y de las adolescencias. ¿Qué se moviliza en la familia? Cuando un niño con una niña o un adolescente ingresa al tratamiento, se van a movilizar necesariamente las representaciones que hay de ese infante o de ese adolescente, ¿sí? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué lugar ocupó hasta el momento? ¿Y cuál es el lugar que empieza a ocupar a partir de estas modificaciones que se producen en el tratamiento? ¿Qué significantes hay en torno a esos pacientes? ¿Sí? ¿Y cuáles se van movilizando de alguna manera? ¿Cuáles de esos mitos familiares con los que asistieron a la consulta son más rígidos y se tienden a perpetuar, y cuáles se pueden empezar a flexibilizar, ¿sí? Nosotros partimos, como decían Gaby y Pau, de pensar que la realidad psíquica de esos adultos referentes moldea de alguna forma la realidad psíquica de ese hijo o de esa hija. Y también son padres que consultan con una herida narcisista, ¿sí? Porque hay algo que ellos no han podido resolver por sí mismos, no han podido solucionarlo, y además porque a veces no cumple con las expectativas o con los ideales que ellos se plantearon en relación a ese hijo. ¿Qué se moviliza en cuanto a los infantes y a los adolescentes? De alguna manera, esos pacientes atienden a sus propias urgencias, pero también a esto que insiste desde el entorno más inmediato y de estos adultos referentes, ¿sí? Entonces, por un lado, atienden a su mundo interno, sigue la insistencia de las pulsiones, sus modos de registrar el mundo, pero también lo que aquellos otros, ¿sí?, de su entorno más inmediato, le devuelven acerca del mundo y sobre sí mismo. Lo que se pone en juego en relación a lo placentero y a las prohibiciones. Los pacientitos, sean niños o sean adolescentes, están muy pendientes de todos los cambios emocionales que se producen en su entorno, ¿sí? Y están pendientes sobre todo de sus adultos referentes. Entonces, son como, de alguna manera, ellos a veces traen como motivos de consulta, ¿sí? Diferentes a sus papás, pero porque también se empiezan a preocupar por aquello que les sucede a sus padres o a sus abuelos o a aquellos familiares que están en contacto permanentemente. Y de alguna manera, como dice Beatriz Janin, esa verdad material con la que se está encontrando ese paciente es la verdad histórico-vivencial de los otros, ¿sí? Que irrumpe desde un adentro a afuera que es insoslayable. Y está teñido a su vez de las propias urgencias de ese niño o de ese adolescente y de los modos en que registra al mundo. Y en relación a la posición del analista, entonces podríamos pensar que esto que se moviliza fuertemente, y resaltarlo, es la escucha. La escucha en todos los sentidos, con todos los sentidos, ¿sí? Para tomar lo que cada uno pueda decir en cada momento, cada una de esas personas que están implicadas. Se moviliza, es un analista que está dispuesto a jugar, a hablar, como contaba Pau, ¿no? A disfrazarse y a salir a explorar los otros consultorios. Somos analistas que nos tiramos al piso, que no estamos nunca quietos, que si tenemos que actuar, si tenemos que bailar, si tenemos que dibujar, si tenemos que interpretar, somos analistas que nos movemos a razón de lo que esos niños o esos adolescentes también nos solicitan, ¿sí?
De esta manera, a partir de todo esto, posibilitamos que se despliegue aquello que insiste, que repite, ¿sí? Y en esta escucha nosotros vamos a empezar a distinguir qué es lo que se repite, en qué tipo de estructuración del psiquismo se da esa repetición, cuáles son las defensas que se ponen en juego, cuál es el tipo de pensamiento que prevalece, si hay un juego o si no lo es, pero si hay un juego, ¿de qué tipo de juego estamos hablando? ¿Vamos a develar una historia o tenemos que construir una historia con esto que nos trae? ¿Hay síntomas o hay un trastorno? ¿Qué cambios se van produciendo en eso? Entonces, cuando nosotros nos disponemos de esta manera, lo que estamos poniendo en el campo analítico es nuestra capacidad lúdica, ¿sí? Nuestra capacidad de ofrecernos al otro como un objeto maleable, flexible, pero seguro. Estamos ahí, ¿sí? Nuestra conexión empática y nuestra posibilidad de contener y sostenerlos. ¿Sí? La posibilidad de permitir la fusión, pero también la diferenciación. ¿Sí? Podemos ser uno a veces, pero también es necesario que nos diferenciemos. Y por supuesto la disponibilidad creativa, que en esto de poder inventar diferentes recursos, ¿no? Y que favorece la permeabilidad psíquica, ni les cuento con esto de la virtualidad, favoreció que recreáramos y creáramos un montón de recursos para trabajar a través de la pantalla con las infancias y las adolescencias. Vamos a la otra diapositiva, Rocío, gracias. Yo copié unas preguntitas, ya nos falta muy poquito para finalizar la exposición. ¿Cómo pensamos entonces el final de un análisis en las infancias y en las adolescencias? Freud decía que el análisis era terminable e interminable, ¿sí? ¿Cómo lo podemos pensar en las infancias y en las adolescencias? ¿Cuándo podemos hablar de terminación de análisis? ¿Cuándo y cómo? ¿Quién decide la finalización cuando son tantos los actores en juego? Dijimos que estaban implicados muchísimas personas, ¿sí? ¿A qué apuntamos como metas clínicas? ¿Cuál es la cura en el análisis con un niño o con un adolescente? Bueno, algunas puntuaciones y por supuesto que esto tiene que ver con el caso a caso, ¿no? Pero siempre hay algo de interminable, ¿sí? Lo que nosotros podemos pensar son como cierres de un proceso terapéutico, poder respetar el devenir de ese niño y ese adolescente luego de que se ha dado este cierre, o también a veces sucede que hay una interrupción, fundamentalmente cuando no se logra establecer y sostener una alianza de trabajo con los adultos referentes. Pero siempre abrir la posibilidad de que pueda haber una nueva consulta más adelante, ¿sí? Y cuando se ha podido hacer un cierre de un proceso terapéutico, plantearles la posibilidad de hacer entrevistas de seguimiento, que es cada un año, cada 6 meses, o con el tiempo que ellos necesiten, poder tener algún encuentro para poder conocer cómo siguió el curso ese niño o esa niña o ese adolescente. Pensamos en el final de un análisis, en el modo cuando nosotros podemos pensar en distintos modos de funcionamiento psíquico, es decir, cuando ellos asisten a la consulta hay un sufrimiento, ¿sí? Hay sufrimientos, dijimos, varios. Bueno, ahora lo que tiene que prevalecer en este momento para pensar el final de análisis es la creatividad y el placer. Por supuesto que no son estados puros, ¿sí? Pero por aquellos que consultaron que haya disminuido. No se va a tratar solo de hacer consciente lo inconsciente, como decía Gaby al inicio de la clase, sino de aquello que aparece como desligado, innombrable, vacío, sin lugar, pueda ser ligado a representaciones, que sea parte de una trama, de una historia, ¿sí? Que se armó conjuntamente. Que ese paciente se pueda reconocer como alguien que es deseante y pensante, ¿sí? Entonces podemos decir que la cura implica una transformación intrapsíquica, pero que a su vez opera transformando a las personas que están en su entorno, ¿sí? De manera estructurante. Y elegí una frase que tiene que ver con la siguiente, que podemos pensar por dar finalizado un análisis con el niño, con la niña, el adolescente, cuando haya realizado los cambios necesarios, ¿sí? Es decir, estos cambios de los que estábamos mencionando recién. No solo a nivel sintomático, sino en cuanto a su funcionamiento psíquico. Que ya no estén presentes, ¿sí? Que no solo estén, que digamos, bueno, no, este síntoma no está más,
sino que tampoco queden como latentes, ¿no? Cuando quedan como latentes, pueden reaparecer en cualquier momento. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que asegurarnos de que se ha podido dar una cierta resolución a eso que los motivó a la consulta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cura, no es hacer que de alguna manera ese niño o ese adolescente responda a un modelo ajeno, sino que responda a un modelo propio, ¿sí? No es el de los padres, el de los maestros, ni siquiera el del analista, sino uno propio, armar su propio camino, ¿sí? Que no va a implicar un invento muy novedoso, sino que pueda desplegar las máximas posibilidades que tenga para ligar, para mediatizar, para asumir sus propias determinaciones en esa trama histórica que construimos, ¿sí? Bueno, medio rápido porque teníamos poco tiempo. Les pido perdón si estaba acelerada, pero bueno, por ahí es abrir un espacio a la pregunta, ¿sí? Acá preguntan si los análisis se pueden dar no solo durante la niñez, sino hacer un seguimiento hacia la adultez, y si eso nos llevaría a una dependencia con el analista. Sí, o sea, en realidad, salvo que fuera un caso demasiado grave, la prolongación por años no es conveniente, ¿no? Sino justamente desde esta teoría, ¿no? La posibilidad de trabajar con las funciones parentales y habilitar algo a ese nivel es clave. Uh-huh. Claro, por ahí las entrevistas de seguimiento no son pensadas como terapéuticas, como sesiones terapéuticas. Justamente la palabra es seguimiento, ¿sí? No sé, las chicas a lo mejor pueden contar su experiencia, pero yo cuando planteo estas entrevistas de seguimiento no las planteo con una frecuencia, sino que lo dejo librado a lo que esa familia necesite, o ese niño o ese adolescente, a lo mejor en algún momento, si ellos quieren encontrarse, así se lo planteo, conmigo una vez para contarme cómo han seguido, o contarme lo que quieran, ¿no? Lo dejo abierto, ¿sí? Si ellos quieren volver, que no implica un regreso al tratamiento, sino simplemente encontrarse para conversar un poco de cómo siguieron después del cierre. Ahí Natalia pregunta, la diferencia entre síntoma y trastorno, que vamos a ver, por el tiempo, a ver, los invitamos a los seminarios que se van a estar dando sobre clínica de niños y adolescentes. Por ejemplo, en agosto yo voy a estar dando, a partir del 18 de agosto, un seminario sobre intervenciones clínicas en psicoanálisis con niños y niñas, y bueno, para seguir profundizando en estas temáticas, porque bueno, son las 6 y Pau tiene el práctico, y bueno. Sí, estoy admitiendo gente en el práctico mientras escucho, ¿no? Pero lo lindo, ¿saben qué? Primero, la sed de querer saber más, esta pulsión, como les decía, epistemofílica de conocimiento en relación, es lo que siempre hay que tratar de tener, ya sea 50 años de clínica con niñas y adolescentes, eso es lo que tiene que predominar. Si hemos transmitido eso, está genial. Y ahí, como dice Gaby, buscando esos espacios de formación, esos espacios de poder crear conocimiento, y cuando se reciban ese conocimiento lo hacen junto a otros, es maravilloso. Bueno. Así que bueno, les agradecemos y seguiremos en contacto en otros espacios para los que les interese la cuestión de niños y adolescentes. Un gusto, un gusto. Un gusto y muchas gracias por los mensajes que dejan en el chat también. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Buenas tardes. Adiós, Chao, adiós, adiós. Adiós. Chao, buenas tardes. Gracias. Adiós, adiós. Chao, chao, buenas tardes.